Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Una misericordia eterna. Y leemos en el libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia, una misericordia eterna. Por eso la misericordia de Dios es eterna. Pero, ¿qué es la misericordia? ¿Qué significa misericordia? Esta palabra viene de dos palabras, que son miseria y concordia, concordar. Y aquí viene también una raíz que deriva de la palabra corazón. Así que esta palabra unida significa tener corazón o compasión ante la miseria. Y es que el mundo anda en miseria. Y todos los que antes de conocer a Dios vivíamos miserablemente, sin importar qué vida buena tuviéramos, porque tal vez algunos teniendo éxito, pero viviendo con una vida apartada de Dios, sin tener a Cristo en su corazón, no entienden que es una vida miserable, aunque sea exitosa. Pero la palabra de Dios nos dice que de qué nos sirve ganar todo el mundo y perder nuestra alma. Y es que el mundo apartado de Dios no entiende que sin Dios llevamos una vida miserable, y yo sé que es una palabra fuerte, pero apartados de Dios nada podemos hacer. Y lo único que podemos recoger en el mundo, sin tener eternidad y sin tener una vida con Dios, todo es miserable, porque nada de eso dura. Por eso, miserable es todo aquel que vive en este mundo sin poder entender el perdón, la bondad, la misericordia y más adelante la gracia de Dios en nuestra vida, para poder hallar realmente el gozo que Dios tiene para nosotros. Esta palabra misericordia se encuentra 324 veces en el Antiguo Testamento. El mayor libro que tiene esta palabra es el libro de los Salmos, tiene 165 veces esta palabra. Y en el Nuevo Testamento se encuentra 64 veces. Mateo y Marcos tienen 12 veces cada uno y el libro de Romanos 11 veces. De resto los libros tienen 1 o 2 veces esta palabra. ¿Qué me enseña esto? Que esta palabra misericordia fue usada sobre todo bajo el Antiguo Testamento. ¿Y por qué bajo el Nuevo Testamento no? La misericordia de Dios se acabó. No se ha acabado. Lo que pasa es que los que nacimos de nuevo, aceptamos a Cristo Jesús bajo la dispensación de la gracia, después de que Cristo muere y resucita, ya vivimos bajo su gracia, que es mayor que la misericordia. El que está bajo la gracia tiene la misericordia, pero tiene muchos más beneficios, porque es más que la misericordia. Ya no vivimos bajo las bendiciones de Dios porque somos miserables, sino ya recibimos como hijos. Por eso es mayor la gracia que la misericordia. Pero hoy quiero hablar acerca de la misericordia de Dios. Y encontramos en este versículo un tema muy importante, viendo que hoy en día estamos encontrando mucha gente que no predica lo que es la misericordia de Dios y por ende es difícil vivir la misericordia de Dios. Esta misericordia es un atributo de Dios. Dios es misericordioso y tenemos que entender que es un atributo muy importante de Dios. Así como es omnipotente, es omnipresente, omnisciente, también es misericordioso. La misericordia es un acto divino de amor por el cual, siendo un Dios tan perfecto, se compadece
no tan solamente de nosotros como seres humanos, sino también de toda la creación. En la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios, y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición miserable e impotente en que se encuentra el mundo. Y el apóstol Pablo lo dijo, porque de pronto suena duro que estoy diciendo que el mundo vive en miseria. Pero el apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable. Los que hemos empezado a conocer y a crecer en Cristo nos damos cuenta que sí podemos decir también miserable de mí, de vivir sin Cristo. Y esta palabra miseria también abraza la idea de migajas. Y vivir de migajas no es bueno. Es mejor vivir de una porción completa. Y hay varios aspectos que quiero hablar acerca de la misericordia para que quede un tema completo. Y es que la misericordia de Dios es eterna. Es por los siglos de los siglos y hasta los siglos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo porque es el alfa y la omega al mismo tiempo. La misericordia de Dios no se va a gastar, no cambia. La misericordia de Dios no se daña. La misericordia del Señor es eterna, sobre todo los que queremos acudir a ella y entendemos que Dios la tiene para todos nosotros. La misericordia de Dios es para todo el mundo. Dios hace caer el sol y la lluvia sobre justos e injustos. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero no solamente para los hijos de Dios, es para todo el mundo, porque Dios es bueno. Aún el que no es salvo, el que no quiere saber de Dios, el que nunca tendrá una eternidad, las misericordias de Dios también están para él. ¿Y por qué puedo decir que es eterna? Bueno, porque quien posee la misericordia es un Dios eterno. Por eso sabemos que la misericordia es eterna. Y todos sus atributos en general. La palabra eternidad la podemos definir como que no tiene principio ni fin, que siempre ha existido y siempre existirá. Por eso es eterna. Pero también la misericordia es algo que no tiene límites. Alguien dijo algo muy hermoso y me gustó y quiero enseñarlo. Dijo que si todo el cielo fuera de papel, si todos los árboles fueran bolígrafos y toda el agua del mar fuera tinta, con todo eso aún nunca se hubiera podido escribir la grandeza del amor de Dios. ¡Wow! Así es la misericordia de Dios, es tan grande que no se puede describir. Es sin límites, es ancha, es profunda, es eterna. Es más grande que los cielos y la tierra, es más grande que este universo que no se ha podido descifrar su inmensidad. El Salmo 108:4 dice que más grande que los cielos. ¿Y cómo podemos explicar la grandeza de los cielos? Es imposible. Y esto nos enseña todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros nos encontrábamos en miseria, en el mundo, antes de conocerle a Él, de conocer su palabra. Y esto me ayuda a mí, por lo menos, a entender lo grande que es la misericordia, bondad, fidelidad, amor de Dios. Una misericordia que nos ayuda a prolongar nuestra vida. Sin la misericordia de Dios, ni tú ni yo, hoy podríamos tener una esperanza de una eternidad. Esa misericordia nos ha guardado de muchos peligros, nos ha ayudado a conservar la vida. Y solamente por una razón, porque Dios tiene un plan y un propósito con nosotros. Él nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y
Es increíble cómo Dios ha enviado su misericordia, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la escasez, aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza. Su misericordia avanza para con todos. Dice la palabra que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias y nunca lo harán. Nuevas son cada mañana, porque grande es su misericordia. La misericordia es algo que Dios tiene hacia nuestra vida que nos ayuda, nos estimula al arrepentimiento. Dios nos enseña que Dios siempre estará allí para, a través de su misericordia, acercarnos a Él, para limpiarnos con su sangre y hacernos nuevas criaturas. Porque la misericordia de Dios también perdona nuestros pecados. La virtud de Dios y la naturaleza caída del hombre es la que hacen que necesitemos de esa virtud importante de su misericordia. Entender que el pecado es lo único que separa, o es la parte que separa al mundo de Dios, desde Adán y Eva. El cielo es el lugar donde habita Dios, habita en la eternidad. Y para poder estar allí con Él, hay un lazo que se envía para acercarnos, para darme a entender, y ese lazo es llamado misericordia. Ya que por el pecado hemos quebrantado la ley de Dios, solamente Dios es el que puede perdonar, porque trajo solución a través de eso, de la muerte de Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Por eso la misericordia de Dios hace posible que tú y yo nos podamos acercar a Él y podamos obtener nuestra salvación. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo, por más bueno que crea ser, por más dadivoso, por más servicial. Nada de eso nos salva. Su palabra es muy clara y dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice Tito 3:5. No somos salvos por los sacrificios ni por las obras que hacemos, sino por la gracia y la fe en Cristo, la cual hemos llegado a ella a través de la misericordia de Dios. Por eso concluyo para después continuar con este hermoso tema de la misericordia de Dios, diciendo que nuevas son cada mañana. Dios nos pone a estrenar, y a quien no nos gusta estrenar, dice que nuevas son cada mañana. Así que con este hermoso tiempo con Dios para meditar todo el día, te invito para que oremos. Padre hermoso, gracias por esta mañana, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos acerca de un atributo tuyo, gracias por mostrarnos tus bondades. Y sí que tu misericordia es para siempre. Gracias por recordarnos que hoy amanecimos con una nueva misericordia, todo el mundo, la creación, pero que para tus hijos, Dios, para los que te hemos aceptado como Señor y Salvador, hay algo aún más especial, Dios, porque si hay misericordia aún para los que no te conocen, cuanto más para los que te hemos recibido, Dios. Gracias, Padre, por permitir que esta misericordia llegara a nosotros y por ella pudiéramos alcanzar tu gracia. Te alabamos, Padre, te bendecimos y dejamos esta hermosa mañana habiendo reflexionado sobre este atributo tan grande que tú tienes y el cual tú nos enseñas en tu palabra, algo muy importante. Y nos dices, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gracias, Padre, por estos principios. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Cristo Jesús,
y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.